Desde los tiempos de Chávez, en Venezuela la culpa de todos los problemas económicos la tienen el imperio y la burguesía. La hiperinflación, la escasez de alimentos y el desabastecimiento son el resultado de persecución, sabotaje. El régimen asegura que las medidas tomadas por Estados Unidos constituyen un bloqueo que sepultó la economía. Pero, ¿es eso cierto? Entre los años 2005 y 2010, en Venezuela fueron expropiadas por el régimen 1.167 empresas. Hugo Chávez comenzó a expropiar fincas, tierras y empresas productivas, fábricas y distribuidoras de alimentos e insumos para la agroindustria y la construcción. Nicolás Maduro continuó la tarea. 256 de esas empresas pertenecían al sector de alimentos. Un estudio publicado en el año 2019 precisó que en el sector agroalimentario las cadenas productivas de 42 empresas estaban en manos del Estado. ¿Y qué hicieron con todo eso? Quebraron el aparato productivo del país, favorecieron la cultura del déficit y del robo. En más del 70% de estas empresas de alimentos estatales se han presentado denuncias públicas de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o corrupción. Se calcula que en la actualidad más de 400 empresas que eran de capital privado siguen en manos del régimen. A muchas ni siquiera se les pagó por sus activos. La deuda del país por expropiaciones se calcula en unos 15.000 millones de dólares. El chavismo saqueó al país. Un dato extra pudiera responder a esa pregunta. 79 de las empresas del Estado están en manos de funcionarios militares. ¿Quién tiene la culpa? Tras todo esto, lo peor es el saldo de ineficiencia que estas empresas saqueadas exhiben en la actualidad. Hoy en día, ninguna de las propiedades expropiadas es sostenible. Ninguna es capaz de mostrar niveles de producción, inventarios o ganancias. Pasaron de ser empresas completamente productivas a mostrar deprimentes números. En su mayoría lucen abandonadas, aunque mantienen nóminas activas con un montón de gente que cobra sin trabajar. Con las expropiaciones, el Estado venezolano intentó dejar de ser un ente regulador para convertirse en protagonista de la actividad económica. Feliz, contento por el triunfo de nuestro comandante para que mejore nuestro país. Excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria. Sin embargo, el resultado fue devastador. El chavismo acabó con cualquier empresa que cayó en sus manos. Bastaron pocos años, o incluso algunos meses, para que destrozaran lo que pudo tardarse varios lustros en construirse. A esto se le suma el lastimoso contexto económico y las constantes regulaciones ilógicas del régimen. El resultado, la aniquilación de la empresa privada. Según Conindustria, cuando Hugo Chávez llegó al poder, existían 12.700 industrias privadas en el país. Tras 20 años de gestión, el saldo no llegaba a 4.000. Es decir, ni una tercera parte del parque industrial con que contaba Venezuela en los tiempos de la llamada Cuarta República. Y mientras todo esto ocurre, cada cierto tiempo el régimen anuncia nuevas medidas. Las medidas casi siempre apuntan a la persecución y al sometimiento. Hoy te vamos a presentar algunos de los casos más emblemáticos de empresas privadas exitosas que fueron expropiadas por el régimen y te contaremos qué pasó con ellas. ¿Saboteo o ineficiencia? Serás tú quien saque sus propias conclusiones. 14 de marzo del año 2008.
Chávez anuncia la expropiación de Lácteos Los Andes y su entrega a los trabajadores con un modelo de gestión obrera. Durante los primeros años parecía que había sido una buena decisión, pero muy pronto dejó de parecerlo. La producción bajó. Sin materia prima, las mejoras prometidas por Hugo Chávez nunca llegaron. La respuesta de Maduro a las denuncias de los trabajadores fue una vez más la promesa. Pero los números no mejoraron. En el año 2010 se reportaron 92.8 toneladas de producto por trabajador. Tenían 15 productos diferentes. 5 años más tarde, la productividad cayó a 38.5 toneladas. 10 años después de la expropiación, solo se exhibían números rojos, un cementerio de vehículos y máquinas paradas. Desde el 2018, la fábrica está paralizada en un 100%. Hasta hace pocos años, en Venezuela se decía que los bebés nacían con una arepa bajo el brazo. Esto, lamentablemente, ya no es así. El régimen decidió que también se dedicaría a la producción de la harina de maíz precocida. A través de expropiaciones, el gobierno tomó el control de 18 de las 27 plantas que había en Venezuela para producir la harina con la que se hacen las arepas. Es decir, para el año 2018, solo 9 de esas plantas eran operadas por el sector privado. Entonces, ¿de quién es la culpa de que en Venezuela no haya producción de harina suficiente para cubrir el mercado interno? Lo cierto es que estas plantas del gobierno producen a pérdida. ¿Y quién en su sano juicio se dedicaría a tan malos negocios? 17 de enero del año 2010. Chávez anuncia la expropiación de la cadena de automercados Éxito en todo el país. Paralelamente, el gobierno decretó la toma de los supermercados CADA tras la firma de un acuerdo que le costó al país $600 millones. En julio de 2010, Abastos Bicentenario estaba abriendo sus puertas. El tiempo demostró que no fue justa esta medida. En tan solo 8 años, ya la supercadena de abastecimiento había colapsado. El régimen tomó 5.8 millones de hectáreas, expropió tierras productivas en todo el país. Y a medida que seguía expropiando, aumentaba al mismo tiempo las importaciones de alimentos. ¿Contradictorio? Mencionaremos solo algunos casos puntuales. Hacienda El Charcote, en el estado Cojedes, producía 1.25 millones de kilos de carne al año. Fue expropiada en el 2004. Para el año 2009, El Charcote ya no producía nada. Hato Piñero, estado Cojedes, cuando fue expropiado, contaba con 13.000 cabezas de ganado. Un verdadero asalto. 5 años después ya no había ganado y a sus dueños aún no les habían pagado. Hato el Frío, en el estado Apure, expropiado en el año 2008 con 25.000 cabezas de ganado. En el 2010 tampoco tenía vacas. Los trabajadores denunciaron que las reses habían sido sacrificadas de manera ilegal. Finca La Carolina, estado Yaracuy. Antes de su expropiación, en el año 2010, tenía el rebaño más grande de vacas Jersey de alta genética del país. Producía leche, café, cítricos y pastos. Con el tiempo se convirtió en un salón de fiestas para los jerarcas del régimen. En el sur del lago de Maracaibo fueron expropiadas más de 40 fincas. El mismo año, la producción de carne en el país había descendido en 25%.
una de las empresas más emblemáticas y tradicionales de Venezuela. El café Fama de América tuvo más de 100 años de tradición en el país, pero en el 2010 cayó en el hueco sin fondo de la expropiación. ¿Cuál fue el saldo? Pasó de producir 12.000 toneladas de café a llegar a duras penas a los 600.000 kilos para el año 2017. La historia de Café Madrid fue similar. Tras la expropiación, quedó una empresa en bancarrota. Cada vez que el gobierno anuncia una expropiación es algo así como una condena a muerte. Como vemos, amigos, lo único que produce el régimen es hambre y miseria. Todo lo que toca lo arruina. Un país en quiebra por mala gerencia, mala administración y corrupción es lo que ha dejado la política de nacionalización de las empresas por parte del régimen. Después de recordar todo esto, ¿podemos pensar los venezolanos que la situación económica de nuestro país es resultado del bloqueo de Estados Unidos? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like. Hasta una próxima oportunidad.